Atención, la noticia a esta hora es por un fuerte accidente de tránsito en el puente Gambote, municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. Una tractomula chocó contra un bus intermunicipal. El impacto sacó al bus de la vía. Las cifras parciales de las autoridades hablan de 2 muertos y más de 15 heridos, quienes han sido trasladados a hospitales de municipios cercanos. A continuación vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Ahí estamos viendo en este instante imágenes de este bus que evidentemente cubría esta vía en el municipio de Arjona, Bolívar, exactamente en el puente Gambote. Un accidente de tránsito en donde esta tractomula se ve que chocó contra un bus intermunicipal. Hay que decir que hay infortunadamente 2 muertos y más de 15 heridos. De esta manera damos comienzo a nuestro informativo. Bienvenidos. RTVC Noticias, emisión central. Informe especial. Una reportera de RTVC Noticias recorrió la misma ruta que utilizan los haitianos que van de paso por Colombia. Tenemos los dolorosos dramas humanos. Hay escenas insólitas como esta. Acompañamos a un migrante haitiano a negociar con presuntos transportadores ilegales los costosos tiquetes para él y su familia. Nuestra primera parada será hoy en Ipiales, pero les mostraremos lo que ocurre en Cali, Medellín y en la llegada a Necoclí y a Candí. Y desde Puerto Tejada les voy a contar qué fue lo que pasó con la niña asesinada. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por el responsable del crimen. Ampliación en minutos, aquí en RTVC Noticias, conectados 24/7. En medio de lágrimas, la periodista Ginette Bedoya se refirió a la condena al Estado por las torturas y abusos que sufrió. Somos el noticiero de las regiones. Proyecto busca darles agua potable a 15.000 niños de zonas rurales. Martes de cifras del DANE. Esperen la explicación de la migración venezolana. Revuelo en España. El exgeneral chavista, conocido como el Pollo Carvajal, dice que les dio dinero a líderes de izquierda del mundo, entre ellos al colombiano Gustavo Petro. Vivos de milagro. Accidente aéreo en Estados Unidos no dejó víctimas. Y en deportes, el colombiano Luis Díaz estuvo brillante en la Champions League. Fue la figura de su equipo el Porto, anotando el único gol de la victoria ante el Milan. Todos los detalles en la información deportiva. Los espero más adelante. Y en Cultura vamos a estar hablando de Memoria, la película colombiana que se llevó el reconocimiento del jurado en los premios Cannes y que está candidata a los próximos premios Oscar. Para eso nos acompaña el compositor, pianista y guitarrista César López, que hizo la música de esta cinta. Nos vemos más adelante. Iniciamos esta emisión con nuestro informe especial en RTVC Noticias. Los pasos perdidos, la ruta de los haitianos en Colombia. Una reportera de RTVC Noticias reconstruyó el camino que siguen los ciudadanos para atravesar el país. Casi 1.700 kilómetros de frontera a frontera, desde Rumichaca, en Nariño, hasta Acandí, en el Golfo de Urabá. Toda una travesía. Esta semana vamos a estar viendo las dolorosas historias. Iniciamos en el sur del país y vamos inmediatamente al mapa. Colombia se convirtió en un país de paso en una ruta que atraviesa todo el continente, desde países como Chile y Brasil, donde miles de haitianos vivían hasta hace poco, parten rumbo a Norteamérica. Pero cuando estas personas pasan por nuestro país, representa un momento especialmente retador.
Aquí son muchos los peligros que enfrentan, desde estafas, pues les cobran por triple lo que necesitan, hoteles y transporte, hasta el acoso de los grupos ilegales. En el momento del rodaje de esta serie de reportajes, la frontera con Ecuador, hay que decir, estaba cerrada. Eso condujo nuestra mirada a un complejo fenómeno, el de las trochas ilegales. Informe especial. Esta línea de vallas, pancartas, comerciantes y conductores en huelga divide a dos países. Allá, del otro lado, la República de Ecuador. Y acá, donde a esta hora de la madrugada 3 perros amarillos descansan, es Colombia. En este punto inicia la dramática e inverosímil travesía de miles de migrantes que utilizan a Colombia como país de paso hacia Estados Unidos. Pero en este momento la frontera está cerrada. El descomunal tránsito de personas en los últimos meses, sumado a las emergencias y calamidades de la pandemia, precipitó esta situación, este cierre. Es la madrugada de un día entre semana. RTVC Noticias llegó a este punto donde inicia la ruta migrante y por ahora solo un niño con uniforme escolar y un portacarpetas está autorizado a pasar a otro país para ir a estudiar. Buenos días. Pero cerrar el paso entre dos naciones, detener la marcha definitiva de quienes huyen de las necesidades, es imposible. Así se ve lo profundo de los mapas, más allá de líneas fronterizas. Son las llamadas trochas o pasos ilegales por los que cientos de personas cruzan cada día. Esta es una de las decenas de trochas ilegales por donde cruzan los migrantes haitianos de Ecuador a territorio colombiano. Entre las 3 y 4 de la madrugada comienza el paso por este punto que está ubicado a 2 kilómetros del municipio de Carlosama y en donde inicia la travesía de los haitianos por nuestro país. Pocos hablan del tema. Hay tensión entre los caminantes, pero los lugareños y campesinos de esta zona como Segundo Betancourt saben lo que pasa. Aquí hay varias trochas por varias partes, varios puntos. Que como no abren la frontera, la principal, por puente, entonces la gente se mira por todo ello que andan. Pues trocha, a pie o en carros, que por allá así hay carros piratas, así. En este punto, un caminante necesita 16 pasos para salir de Ecuador y llegar a Colombia. El movimiento de camiones con placas ecuatorianas es intenso. En cuestión de segundos cruzan el puente y pasan alimentos. Son las rutas de toneladas de productos de contrabando, otro de los rasgos del territorio. Entonces que toca cargar allá, pagar los carros para que le traigan. Y igualmente la mercancía pasa, eso puede cerrar lo que sea, el contrabando existe. Son caminos ilegales pero conocidos y transitados. A esta trocha la llaman urbina. Llegar implica recorrer carreteras destapadas entre las montañas y cultivos e incluso pagar peajes ilegales impuestos por mujeres que restringen el paso con sus rostros cubiertos. ¿A qué se deben los 5.000? De la vía. ¿Cómo? Para el arreglo de la vía. Ah, es para mantenimiento. Sí, señor. Una carretera improvisada, abierta a fuerza de las circunstancias y la necesidad que divide dos países. De un lado los vehículos ecuatorianos, del otro taxis y colectivos colombianos a la espera de pasajeros. Los conductores que se ubican aquí pagan 7.000 pesos por el derecho a esperar clientes, maletas, familias con niños que van en tránsito. Todo es movimiento, todo es pasajero y rápido. Algunos tienen la suerte de encontrarse con esta mujer. Tiene 62 años, las manos arrugadas y las uñas fuertes. Convirtió ayudar con comida a los migrantes que cruzan en un hábito de todos los días. Cuando sea un perulito de papa y un caldito de fideo bien sazonadito. ¿Cuántos llegaban? Hasta 20 les dábamos de comer, con unos niñitos muy pequeñitos, niñitos recién nacidos. Entonces, daba pena, con la verdad, uno se lloraba parejo viendo a esas personas. Pues toca poner la mano en el pecho y darse cuenta que tal vez mañana pasado me toque a mí, hoy por mí, mañana por ti. 20 minutos después
después, los haitianos llegan hasta este punto, luego de haber cruzado las diferentes trochas que se encuentran en esta zona justo al lado del cementerio. Aquí toman vehículos particulares o taxis que los lleva a hoteles a descansar o a la terminal de Ipiales para continuar su camino por Colombia. Todo es movimiento, todo es pasajero y rápido, todo al fin es fe. Por eso están quienes hacen fila para recibir ayuda de la iglesia. El pasar caminando toda esa zona ya es muy complejo, pero adicionalmente a ello, también igual la parte de robo, han habido dificultades, hay inseguridad en el momento de que se aprovechan, riesgos tal vez de trata de personas, seguramente, riesgos tal vez también de abusos, han habido algunas complicaciones de muertes incluso. Siga Cali, Pasto, Popayán, Cali, para Pasto, señor Pasto. Las filas empezaban aquí, en este punto, entonces hacíamos una fila así, todo esto hasta el fondo, daba la vuelta y salían a la calle por allá. Su tiquete y 20.000 pesitos de acá. Después de los caminos destapados, la ruta consiste en buscar un bus. El camino al norte apenas inicia. Esta es la terminal de Ipiales. Hasta el 28 de septiembre pasaron por aquí más de 10.000 haitianos. Aquí conseguían el boleto directo a su siguiente parada, Necoclí. Pero Migración Colombia prohibió la venta de tiquetes hasta este punto, al otro lado de Colombia. La policía no los deja, Migración ya dio la orden de que no les puede vender. Pero está visto que no hay fronteras o restricciones suficientes para quienes migran. Por eso a esta hora siguen en los pasillos, avanzan en familias completas con morrales, botellones de agua y claro, con niños entre jirones de tela o simplemente en los brazos. Todos buscan lo mismo, un destino o por el momento un hospedaje o transporte. Ipiales es por donde entran todos, ¿ya? Ellos estarán llegando entre 50, 100 diarios llegarán, pero ellos ya vienen al terminal como a buscar de pronto esa información de cómo llegar hasta Necoclí y se van a encontrar con gente que les va a querer ofrecer este servicio y van pues obviamente a abusar o van a aprovechar esa necesidad que tienen para tratar de venderles la llegada hasta Necoclí. El director de la terminal se refiere a los llamados coyotes o playeros, que ofrecen opciones de transporte ilegal. De aquí desde el terminal, ellos se gastaban alrededor, para llegar a Necoclí, se podían gastar hasta $80. Eso era el costo de Ipiales, Necoclí. Eso es lo que se gastaban. Pero cuando ellos se ponen a coger este tipo de transportes que son ilegales, les pueden costar solo un tramo, Ipiales, Popayán o Cali, hasta $200. Y otros 300 o 100 más hasta llegar a Necoclí. El viaje apenas inicia, pero la lista de calamidades ya crece de manera inexorable. Pagar todo al triplicado es el primer indicio de que están en Colombia. La crisis de los migrantes haitianos generó una revelación en las últimas horas del gobierno. Son 92 personas de esa nacionalidad los que han pasado, 92.000 los que han pasado por Colombia. Veremos esas cifras en minutos y además la otra aeroestación de la ruta, el paso por Pasto. Con cámara oculta confirmamos cómo son los engaños a los que someten a los migrantes. Gracias, Mateo. Por ahora vamos a más noticias, porque en Puerto Tejada, Cauca, integrantes de una pandilla atacaron a un hombre a bala. En el hecho, una menor de 3 años murió. La comunidad pide justicia. En el municipio se encuentra nuestro enviado especial, Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches. Adelante, ¿qué se sabe de esta triste noticia? Patricia y televidente, muy buenas noches. Y hasta 15 millones de pesos como recompensa han ofrecido las autoridades de aquí del departamento del Cauca para tratar de capturar al responsable de este crimen, que según dicen las mismas autoridades ya está plenamente identificado. El sujeto llegó hasta el barrio Santa Elena del municipio de Puerto Tejada y atacó a tiros a la menor y al padre de la pequeña. El cuerpo de la niña es velado en la sede comunal del barrio Santa Elena de Puerto Tejada. La menor fue atacada a tiros cuando se encontraba junto a su padre a las afueras de esta casa.
2 proyectiles impactaron en su cuerpo, lo que le ocasionó la muerte. Nosotros estábamos ahí en horas de la mañana y ellos llegaron disparándole igual a la niña. El crimen fue rechazado por la comunidad que marchó para exigir justicia. Contra la intolerancia en base a los niños y niñas del puerto y de todo el mundo. Según las autoridades, la agresión se produjo por una venganza personal. Al parecer, el papá de la niña pertenece a una pandilla que opera en el municipio. El hecho se había presentado por retaliaciones entre pandillas cuando sujetos atentaron contra el padre de la menor, quien haría parte de la pandilla Los Pumas. No, yo no pertenezco a ninguna pandilla, eso sí es mentira lo que dicen. La policía ya tiene identificado al responsable del crimen. Por su captura se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien nos brinde información para la captura de este sujeto. Las exequias de la menor se realizarán mañana en el municipio. El barrio donde ocurrió el ataque armado permanece militarizado. La periodista Ginette Bedoya se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el Estado es responsable de los abusos y torturas que sufrió en medio de su trabajo como reportera. Le envió un mensaje al presidente de la República. Hoy le digo que la Corte Interamericana nos está dando una oportunidad a usted como representante del Estado y a mí como víctima y sobreviviente para hacer historia. Por otro lado, 3 dragoneantes del IMPEC fueron capturados acusados de tortura agravada. El caso es por el motín en abril de 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá. Recordemos, en la que murieron 24 internos y más de 100 terminaron heridos. Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos creen que habrían participado en agresiones y abusos de personas privadas de su libertad. Y en las últimas horas fueron capturados 16 integrantes del Clan del Golfo en Antioquia. En medio del operativo, 2 de ellos murieron. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. En el Cauca fueron asesinados 2 líderes sociales, Luis Alfonso Narváez, ex gobernador indígena Yanacona del Cabildo de Santa Bárbara de la Vega, asimismo el dirigente comunal Efrén España del corregimiento del Sinaí de Argelia, acribillados por grupos ilegales que delinquen en la zona. La noticia en el Chocó es que hay alerta en por lo menos 8 comunidades del municipio de Novita, al parecer por la presencia de grupos armados ilegales. Denuncia el Consejo Comunitario Mayor de esta municipalidad que son ya más de 15 familias las que han tenido que salir desplazadas de manera forzosa hasta los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. Y la noticia en Villavicencio tiene que ver con el anuncio del alcalde Felipe Harman de aumentar la recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien le permita dar con la captura de los responsables del homicidio del coronel José Ricardo Beltrán. De igual forma, la institución anunció que la policía dispondrá de un equipo para crear una unidad especial de reacción GROES para el control de delitos de gran impacto en esta región del país. El presidente Iván Duque terminó hoy su visita de 2 días a Brasil, donde se reunió con su homólogo Jair Bolsonaro. Llegaron a varios acuerdos bilaterales, especialmente en materia de medio ambiente. Nuestro enviado especial, Alfonso Moreno, nos cuenta más detalles. Con disparos de cañones de salva recibió el gobierno brasileño la visita del presidente Iván Duque. Mucha cooperación entre los dos países, reuniones una tras otra, una agenda muy cargada tuvieron los dos presidentes durante el día martes, el día de hoy, que terminó con buenas noticias para los dos países. Lo que pasó, el resumen de lo sucedido aquí en este informe. Las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil están en el punto más alto históricamente al que han llegado. Muestra de ello es la gran inversión de casi 2.000 millones de dólares que llegarían de Brasil hacia Colombia. A eso se suman 6 nuevos acuerdos que firmaron los presidentes Duque y Bolsonaro. Ciencia y tecnología, servicios de aprendizaje para el empleo, temas relacionados con el sector agropecuario y también seguridad y defensa. Esta vez el tema ambiental fue epicentro de cohesión de los dos gobiernos. Estamos trabajando en un propósito muy loable y es la conservación y la protección
de nuestra Amazonía. Pero desde el lado brasileño también hay una preocupación. En el Amazonas aparecen problemas diferentes al del medio ambiente. Las FARC obviamente nos preocupan, la criminalidad de sus disidencias en la frontera con Colombia. El presidente Duque nos informó de su interés en renovar su flota de aviones Super Tucano para ayudar a custodiar esa frontera. Una jornada de acuerdos productiva para los dos países y que seguirá consolidándose porque aún faltan temas por estudiar entre las dos naciones, como por ejemplo el de la vacunación. Y el presidente Iván Duque sacó tiempo para responder al director de Human Rights Watch. Él estuvo hoy muy centrado, pero eso sí demostró cifras de que los procesos en Colombia se vienen haciendo bien. Ayer le envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken sobre su visita a Colombia esta semana. La situación de derechos humanos en el país se deteriora peligrosamente. Este mensaje del director de Human Rights Watch poniéndole presión a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia para que preste atención especial al tema de la supuesta poca implementación de procesos de paz en el país, provocó la reacción inmediata del presidente Iván Duque. Nosotros recibimos un proceso de paz que, como lo dijo las propias Naciones Unidas, era un proceso frágil, y la evidencia es la evidencia. Mire, lo dijo el defensor del pueblo. Si tanto creen en las instituciones de protección de los derechos humanos, que miren lo que dijo la Defensoría del Pueblo en su último reporte. Para el máximo mandatario del país, las cifras son claras. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Cuántos planes de desarrollo con enfoque territorial había en agosto del 2018, 20 meses después de la firma? 2. ¿Cuántos hay hoy? 16. El presidente de la República fue enfático en su posición frente a Vivanco. Hablar de paz con impunidad es muy fácil. Hablar de paz con legalidad es más difícil. Según el presidente Duque, la reparación de los victimarios es insuficiente. Pero todo el país lo que quiere es que la construcción de la paz sea para que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad realmente respondan por los delitos que cometieron de manera permanente contra la población colombiana. Mañana a las 11 a.m. comenzará la visita de 2 días del secretario de Estado Anthony Blinken a Colombia. Mañana será esperado el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, en Bogotá. Va a estar por 2 días en nuestro país y se reunirá en varias ocasiones con el presidente Iván Duque. Es toda la información desde Brasil. Este fue un informe de Alfonso Moreno para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y es que horas después de esa dura respuesta del presidente Iván Duque a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch explicó y replicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente, aquí abro comillas: el presidente Iván Duque me ataca con bajezas por mi carta al secretario Blinken. Lamento este nivel de discusión. Estos deberían ser los temas de debate. Primero, peligroso aumento de violencia por grupos armados. Segundo, represión policial. Tercero, política de drogas fallida. Cierro comillas. La Corte Suprema citó a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinem, como testigo en la investigación por el caso del contrato de centros poblados, cuyo anticipo por 70.000 millones de pesos no aparece. Los magistrados escucharán a la exfuncionaria el próximo 3 de noviembre para que entregue su versión dentro de la investigación preliminar contra varios congresistas presuntamente implicados en el escándalo. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con los hechos más importantes del día en imágenes. El primero, el venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, antiguo general de Hugo Chávez y más conocido como El Pollo, reveló una supuesta financiación del régimen chavista a políticos de izquierda durante al menos 15 años. El segundo, sigue el caso de extradición del colombo venezolano Alex Saab. Hoy se supo que el empresario podría contar todo lo que sabe y recibir el beneficio de detención domiciliaria en Miami. Y cerramos con la ONG Human Rights Watch, que publicó hoy un exhaustivo informe donde se revelan los abusos y arbitrariedades del régimen cubano en contra de la población civil. Iniciamos. Y desde España hay una noticia que involucra a Colombia, porque El Pollo Carvajal, un hombre que fue fuerte en el chavismo, reveló una supuesta financiación a varios partidos de izquierda en el mundo, incluido el del colombiano Gustavo Petro. El senador y precandidato presidencial anunció acciones legales por este señalamiento.
El ex jefe de inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal, preso en España, entregó un escrito a un juez en el cual asegura que el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente a políticos de izquierda durante al menos 15 años. Entre los beneficiarios de estos dineros estaría Gustavo Petro. En noviembre de 2018, el chavista Diosdado Cabello ya había señalado a Petro de pedir dineros en Venezuela. Acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Tras estos señalamientos, desde el uribismo han pedido investigaciones contra el senador y precandidato a la presidencia. Confío en que la Fiscalía sí haga su tarea y le pregunte de inmediato a los jueces españoles qué es lo que dice Carvajal en relación con Petro. Y no se cansan de intentarlo una y otra vez, quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas. En algún momento de mi vida política se quedarán esperando. Petro aseguró que alistará defensa jurídica ante los señalamientos del ex jefe de inteligencia venezolana. Y sigue la controversia por la extradición del empresario colombo-venezolano Alex Saab, que detonó en la ruptura de las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Un día después de la primera audiencia de Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos, siguen las inquietudes sobre si el empresario colombo-venezolano contará o no todo lo que sabe. Aunque todavía faltan 2 semanas para la audiencia de detención en la que se leerán formalmente los cargos en contra de Saab, algunas informaciones señalan que es probable que sus abogados estén evaluando una estrategia para que su defendido obtenga el beneficio de detención domiciliaria en Miami, a cambio de revelar detalles sobre las reservas de Maduro y miembros de la cúpula de su gobierno. Estados Unidos criticó duramente a Nicolás Maduro por señalar que la extradición de Saab es un secuestro y que constituye un golpe mortal para las negociaciones con la oposición en México. Los cargos penales contra Alex Saab son muy anteriores y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el régimen de Maduro. Pese a estar preso en Cabo Verde, Saab fue nombrado miembro de la comisión del gobierno venezolano en la negociación con la oposición en México y se convirtió en la manzana de la discordia entre ambas partes. Aunque los diálogos se suspendieron, Maduro no descartó que puedan reanudarse. Mientras tanto, Saab y sus abogados tendrán que decidir si habla o no. Y en Estados Unidos, un avión con 21 personas a bordo se estrelló al despegar de Houston, en Texas. Los pasajeros y la tripulación lograron salir antes de que la aeronave se incendiara. Solo una persona resultó herida en lo que ha sido calificado como un milagro. El avión no alcanzó altitud al final de la pista, atravesó una cerca y se detuvo en un camino campestre rodeado de árboles y arbustos. Vamos ahora a las regiones y con buenas noticias allí, porque en Nariño 4 municipios se beneficiarán con un proyecto que busca potabilizar el agua de escuelas ubicadas en zonas rurales. Betty Fajardo, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos cuenta los detalles en el siguiente reporte. El gobernador de Nariño, John Rojas, manifestó que estos filtros de agua beneficiarán a más de 15.000 niños de diferentes zonas, como son los municipios de Imués, Córdoba, Ospina y Túqueres. Además, que también se ejecutará con apoyo del Instituto Departamental de Salud y con el apoyo de la Universidad de Nariño. Este proyecto costó 1.100 millones de pesos, pero el beneficio tan grande que esto trae, y además nuevas tecnologías. Aquí dictaron la capacitación de cómo manipularlo, ahí está también uno de los retos importantes, y esto nos conllevará a mejorar nuestra situación en agua potable en el campo, en el departamento de Nariño. Los filtros entregados remueven el 99.9% de los virus y bacterias, garantizando la potabilidad del agua para estas poblaciones que son bastante vulnerables en el departamento de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Cambiamos de tema y revisamos las cifras de la pandemia. Hoy en Colombia se reportan 952 personas con COVID-19. Hay que decir que esta cifra está por debajo de los 1.000, un número que no se veía desde el año 2020. Infortunadamente, 24 personas fallecieron en las últimas 24 horas y el total de casos activos es de 12.039. Revisamos también cómo avanza la vacunación en Colombia. En el país han sido aplicadas 44.660.557 dosis. 19.724.680 personas cuentan ya con su esquema completo de inmunización en el país y han sido suministradas 81.570 dosis de refuerzo. Durante este mes han llegado a Colombia más de 6 millones de vacunas de las diferentes farmacéuticas.
Muy buenas noches, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín con la información deportiva. Comencemos hablando de la selección Colombia y lo que se viene para la selección de Reinaldo Rueda de cara a las eliminatorias, porque volverá a jugar con Brasil y también con Paraguay. El partido ante la selección paraguaya será el 16 de noviembre en Barranquilla. Y la noticia, ¿cuál es? El cambio de horario. Pues escucharon al técnico y también a los jugadores que pedían que se hiciera este cambio, sobre todo por el clima, para poder demostrar un mejor fútbol, ya que el calorcito de la Arenosa los estaba afectando bastante. La selección Colombia será local ante Paraguay después del juego como visitante ante Brasil. Y el horario del partido fue un tema posterior al frustrante empate contra Ecuador. Hay muchos factores a considerar para determinar ese horario y que sea lo mejor para desarrollar un buen juego. Para Rueda, el principal motivo del cambio es el clima de los países donde se encuentran militando los jugadores colombianos. Considerando el tema de los Juegos de Noviembre, donde las características del clima cambian por la época del año, por nuestros jugadores que ya empiezan a vivir un clima en Europa de más frío también, e inclusive los de México. Colombia jugará el 11 de noviembre ante Brasil a las 7:30 de la noche, horario de nuestro país, y recibirá a Paraguay el martes 16 a las 6 de la tarde. Bueno, y a propósito de Paraguay, ya se conoce quién es el nuevo entrenador. Se trata de Guillermo Barros Esqueloto, el argentino, que ha dirigido equipos como Lanús y Boca Juniors. Pues bueno, hasta octubre del 2020 estuvo también por el Galaxy de Los Ángeles en Estados Unidos y será presentado tras arreglar las condiciones económicas del contrato para debutar el 11 de noviembre ante Chile y luego jugar contra Colombia en Barranquilla, en este partido que les contaba. Barros será el séptimo técnico argentino en la historia del combinado guaraní, que suma 12 puntos en 12 fechas y está a 4 del quinto puesto, hoy ocupado por Uruguay. Más adelante venimos con más información deportiva. Escuchando, por si todavía no lo reconocen, es la música con la que han comenzado durante toda la historia colombiana los reinados de la belleza en Cartagena. Lo compuso Totó la Momposina y viene a colación porque ayer supimos quién es la señorita Colombia que va a representarnos en Miss Universo. Ganó Cartagena. Pero más allá de eso, lo que yo quiero es que intentemos pensar el reinado como un espejo de lo que ocurre en este país, de nuestra sociedad, de nuestra época y de nuestro tiempo. Empecemos. En el 38, cuando comenzó el reinado y hubo su primera edición, se hizo con la idea de conmemorar la fundación de Cartagena, por eso era el 11 de noviembre. Luego, cuando tuvimos la tragedia de Armero, que estuvo unas semanas muy cerca de la toma del Palacio de Justicia y hubo tantas víctimas y tantos muertos, el Reinado Nacional de la Belleza no pudo empezar con ese aire de carnaval y con esta música con la que yo los saludé hoy, sino comenzó con una misa por todas las víctimas que habían muerto en esos dos eventos. Luego, cuando vino el Bogotazo y mataron a Gaitán, y pues Colombia entró en caos, la sociedad entró en caos, hubo tanta violencia alrededor, el reinado tuvo que posponerse porque por supuesto no era momento para celebrar absolutamente nada. En las décadas del 80 y 90, cuando estuvimos lidiando con todos los problemas que trajo el narcotráfico, más de una reina terminó descalificada porque su candidatura al Reinado Nacional de la Belleza había sido financiado con dinero del cartel de los Ochoa o del cartel de Cali en su momento. Y pues les dejo un bonus. En el 2015, cuando tuvimos Miss Universo, también firmamos la paz. Piénsenlo, de pronto no es gratuito. Informe especial en RTVC Noticias, los pasos perdidos, la ruta de los haitianos en Colombia. Hace unos minutos veíamos cómo funcionan las llamadas trochas informales. ¿A dónde nos lleva ahora el mapa? Pues nos lleva de Ipiales a la ciudad de Pasto, Mateo y televidentes. Este es un primer paso importante en la ruta porque muchos de los haitianos son engañados y se quedan varados allí, sin dinero.
Con el recurso de cámara oculta en RTVC Noticias verificamos cómo las redes de transporte ilegal engañan a los migrantes, cobrándoles sumas salidas de todo cálculo. Informe especial. Josnet Moev y John Danilo. Dos historias, un mismo destino. Dos caminos, una misma ruta. Dos vidas paralelas y el mismo escenario de drama, dolor y migración. Ahora mismo, aunque no lo saben, están muy cerca, en la terminal de transportes de la ciudad de Pasto. Nos cruzamos con el camino de Josnet en una de estas sillas de la sala de espera. Aquí buscaba alguna salida entre los contactos de su teléfono. El dinero se le acabó y por ahora alguien al otro lado de la línea, un familiar o un amigo, quizá aporte algo para que siga su ruta. A unos metros de allí está John Danilo. También es haitiano, pero podría pasar por rapero neoyorquino. Está varado en Pasto, pero aún tiene voluntad. Y tiene cadenas y anillos que hablan de su vida pasada. Era constructor de piscinas en Chile. ¿Por qué decidió irse de Chile? Los chilenos son racistas, muy racistas. Sí, cualquier cosa te digo, ándate para tu país, así. Los chilenos, sí, muy racistas. Los dos han pagado por este viaje, por ahora inconcluso, con el dinero producto de meses y años de trabajo. Y quizás no estaba entre sus planes estar varados en esta fría ciudad. Su destino es Estados Unidos, pero el país del norte se ve cada vez más lejano. Já gasta muito dinheiro já. Por isso eu tô... A gente já gastei, eu mesmo, eu já gastei quase $2.000 para chegar aqui. Mas tem que gastar mais ainda para chegar lá nos Estados Unidos. Talvez eu vou gastar $5.000. Aquí hasta Necoclí son $300, ¿ya? Por persona. Por persona. Imagínate tú pagas esa plata por tu señora, por tu hijo. Se sale $900, la policía te va con $900, $1.000. Pierde. Tener que pagar por triplicado o mucho más. Ese es el otro de los hilos de estas dos historias. Es un conector entre los miles de migrantes que van de paso y también el hambre. ¿Ya comió? Não, comer ainda não. ¿Quiere comer? Eu quero comer. Vamos a comer. Então tá bom. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Foi ontem. ¿En el hotel? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Foi ontem. Pero hoy no ha comido. Comer ainda não. Por suerte, John Danilo por ahora no padece los azotes de la falta de comida. Su problema es otro, la restricción a la venta de etiquetes. La única vía que le queda para seguir es la informal, el transporte pirata. Eso es lo que muchos buscan pegados a la pantalla de su móvil. Cadenas de contactos, referencias inciertas, números desconocidos, una ruleta en una lista de teléfonos. Como un grupo que tiene 23 personas, va a tener como 5 muertos. 5 que va a morir en ese camino. Hay marido que ha abandonado su mujer allá. Hay familia que deja a su bebé en ese camino. Irse. Escucha eso. John Danilo acepta que el equipo de RTVC Noticias registre cómo son las conversaciones con los proveedores de transporte informal. Solo él sabe que estamos grabando. Tengo bus para Cali. ¿Tú tienes bus para Cali? Sí, vos sabés que yo soy el mismo. ¿Cuánto paga el bus? 130 Medellín, directo, no transbordar, directo. $130. Sí, claro. Por fe. A Necoclí necesita. Por fe. ¿Cuánto a Necoclí? ¿Cuánto a Necoclí? A 180. ¿Puedo entrar? Entre tanto, Josnet acepta gustoso que lo invitemos a una cafetería. De buen ánimo porque termina el ayuno, rebusca en su teléfono celular, pero esta vez no mira contactos, nos quiere mostrar a su familia. Ella es su pequeña de 3 años. En la calle sigue la charla con los que supuestamente van a transportar a la familia de John Danilo. 180.
Pero qué garantía, ¿no? Sí, ¿En qué carro? ¿Uno así? La vida de nosotros. De 20 pasajeros. La vida de nosotros tenemos que la gente llega. No, pero ¿qué garantía tenemos de que la gente llega segura allá? La vida de nosotros, que nosotros volvemos. Esa es la realidad, yo le hablo claro. Esos carros también se lleva lente, los chiquititos así. ¿Cuánto necesito de eso? Como yo tengo 15 personas, ¿a cuánto? Ahí le tengo la buceta. Queremos ver la buceta para que la vean. No. 17 pasajeros tengo la bucetica. ¿A 180? Sí. $180 por persona, es decir, más de 700.000 pesos colombianos para llevarlos a Necoclí, al otro lado del país. El problema es que nadie les garantiza que no los dejen botados en el primer puerto. En un momento, la conversación es con expresiones poco comprensibles. Al parecer, el transportador informal le da garantías. Sí, le tengo la sombrilla para evitar que no lo licuen tanto. Porque la gracia es ir y volver con la sombrilla de ustedes cada rato, no un solo día. Pues este weón ya me ha hecho viajes a mí. Y cada rato lo regaño porque no me echa viajes. Que ella me toca aleteármele porque tengo los particulares. ¿Y qué es lo que lo feliz de mano? Yo voy de lo suyo. No hablamos de eso. ¿Cómo certificamos que vamos a quedar llenos tú y yo? No que vamos a quedar aguantando hambre. Yo te hablo. Ya te doy la razón yo. Ya. Habitación 409. Anote mi número. Dale, gracias. John Danilo nota que lo intentaron engañar. Cuando regresa, lo confirma. Como ahora hay menos haitianos, el que lee como a 180 es mentira, es falso. ¿Qué vas a hacer? Primero págame, yo te digo a dónde está el bus. Cuando tú pasas la plata, todo, chao, tú nunca verlo más. Chao. Así son. Y Josnet nos despide. Se dispone a disfrutar un buen caldo de costilla con papa pastusa. ¡Pruébalo! La Defensoría del Pueblo confirma que uno de los principales atropellos a los migrantes haitianos es por la brutal especulación de precios. Ellos estaban cobrándoles sumas exageradas, haciéndoles creer que llegaban a Necoclí, desde Ipiales hasta aquí, una suma exorbitante en los hoteles, en todas partes. Dejarlos sin dinero es el primer eslabón de una cadena que incluye mucho de los que Naciones Unidas tipifican el delito de trata de personas. Cuando los supuestos transportadores notan que se hizo una grabación, lanzan una clara intimidación. No, mano. Ya. Va a estar prestando pala de uno, calentándolo a uno, no tenés cámara o yo. Bueno, es una buena gente, no es mala gente. ¡Mojacha! ¡Vamos! ¿Los han amenazado alguna vez? No. Quizá las amenazas de esquina no intimidan a John Danilo. Son miles de kilómetros desde Chile que parecen haber templado su carácter. Seguimos la ruta y quedan atrás las historias de Josnet Moff y John Danilo. Quizá en otro punto del mapa los encontremos de nuevo. Y seguimos en la ruta. La entrega de mañana es por Cali. Soportar engaños y precios triplicados por cada servicio que necesitan seguirá siendo la constante. Estos son los pasos perdidos, la ruta de los haitianos en Colombia. Y atención a este dato. En lo que va de corrido de este año, han transitado por la zona del Darién 92.000 migrantes. Así lo revela el informe que presentará Colombia en las próximas horas en la cumbre de cancilleres. Según el gobierno nacional, se estima que al cierre del año se registre el paso de 150.000 migrantes por el tapón del Darién. Hoy vemos que la mayor parte de esta migración, según los datos que tiene Migración Colombia, vienen de Haití. Como les dije, por Colombia este año han pasado 92.000 personas hasta la fecha. Durante la cumbre de cancilleres que se realizará en las próximas horas, se buscarán estrategias para hacerle frente a la migración por esta región del hemisferio. Como hay familias que salen con $4.000 que con un esfuerzo enorme logran ahorrar durante un tiempo, y cada país por el que cruzan
les van quitando sus recursos, porque hay una gente organizada y les cobran el transporte, desde el comienzo hasta el final, les cobran 5 veces el valor del transporte. Los meten en unas posadas de mala clase, pero les sacan como si estuvieran hospedados en el Hotel Hilton. Este será uno de los temas que abordará el Gobierno Nacional con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su visita oficial a Bogotá este miércoles. Y atención que una explosión sacudió a la ciudad de Inírida, capital de Guainía. En el hecho, 10 militares resultaron heridos. Por ahora, las autoridades no confirman si hay un grupo terrorista tras este hecho de orden público. Reiteramos, explosión en Puerto Inírida con saldo de 10 militares heridos. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Vamos ahora con la información económica en nuestra emisión central de RTVC Noticias, que iniciamos con las cifras del día. El dólar cerró en 3.766 pesos con 94 centavos y perdió 5 pesos con 55 centavos. 13,2% creció la economía en agosto. Las actividades terciarias fueron las que más jalonaron este dato. 350,4 billones de pesos es el monto de presupuesto para 2022 aprobado en el segundo debate en la plenaria del Congreso. 7.000 ferreteros se podrán profesionalizar con Aprende con TUL, un programa para capacitar ferreteros en alianza con FENALCO. Es martes de analizar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El jueves pasado el DANE presentó los resultados del primer pulso de la migración, que busca convertirse en la primera encuesta de medición de bienestar subjetivo de la población migrante venezolana desde las estadísticas oficiales. El primer resultado que nosotros queremos resaltar es que aproximadamente 2.47 millones de migrantes venezolanos de más de 15 años se estiman para el periodo julio-agosto de 2021. Pero más allá de conocer el volumen, es importante conocer cuánto, por qué están haciendo y cuáles son sus principales lugares de trabajo de la población migrante venezolana. En primer lugar, observamos que aproximadamente 6 de cada 10 de ellos llegaron entre 2018 y 2019, algo que se desaceleró de forma significativa en el periodo más importante de pandemia, donde vimos solamente 1 de cada 10 de ellos migrando en el año 2020. ¿Cuáles fueron los principales motivos para la migración? Cuando hacemos esta pregunta encontramos que 9 de cada 10 aduce el motivo de mejorar sus condiciones económicas, pero 2 de cada 10 aduce la inseguridad en Venezuela y 1 de cada 10, por primera vez conocemos esta variable, aduce razones políticas para la migración hacia Colombia. Con estos motivos y en mejora de las condiciones económicas es importante entrar a conocer cuál es el nivel de capital humano. Aproximadamente el 19% de la población migrante de más de 15 años cuenta con formación técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado, cuando este peso solamente corresponde al 14.3% para la población general en el territorio nacional. Eso significa que tienen un mayor nivel de capital humano. Por otro lado, es importante conocer cómo les está yendo ahora en comparación de cómo les iba en Venezuela. Por eso es importante reconocer que 7 de cada 10 de ellos trabajaban en Venezuela antes de migrar y 2 de cada 10 de ellos estaba estudiando en Venezuela antes de migrar. Ahora miremos cómo se trasladan esas condiciones para Colombia. Aquí estamos observando que menos de 6 de cada 10 migrantes venezolanos están trabajando en la última semana para el periodo julio-agosto, pero lo más preocupante es que aproximadamente el 4%, es decir, 4 de cada 100 está estudiando, mientras que recuerden 2 de cada 10 lo hacía en Venezuela. Por último, es importante entrar a romper algunos mitos y para eso el valor del pulso migratorio es supremamente importante.
Muchos hemos escuchado en la calle decir que los migrantes solo trabajan como vendedores ambulantes o como vendedores de Rappi. Miremos cuál es el lugar de trabajo de la población migrante venezolana. De esos 6 de cada 10 que se encuentran trabajando, encontramos que aproximadamente el 45% de ellos lo hace en un local fijo, en una oficina o en una fábrica, y solamente el 18% de ellos acude a la venta ambulante, en donde no podemos olvidar que aproximadamente el 15% de ellos trabaja en el servicio doméstico. Por otro lado, cuando queremos entrar a indagar la participación en economía de plataformas, los migrantes son contundentes. Solamente 2 de cada 100 de ellos reporta estar trabajando en una plataforma. Sabemos que la más recurrente es Rappi y sigue iFood, pero con esto nosotros estamos dando evidencia que es importante también escuchar la voz de los migrantes para poder romper estigmas en este intento de integrar a la población migrante venezolana en nuestra sociedad. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Vamos con más noticias y más hechos judiciales de la jornada en el siguiente repaso informativo en un minuto. La Procuraduría inició juicio disciplinario en contra de 7 militares responsables de la seguridad en la Brigada 30 del Ejército ubicada en Cúcuta, ya que de acuerdo con el Ministerio Público no adoptaron medidas necesarias para salvaguardar las instalaciones de la unidad militar y del personal que allí laboraba. Luego de 10 años de la muerte de Diego Felipe Becerra, conocido como el grafitero, un juez penal de Bogotá ordenó la condena de los coroneles Nelson Jesús Arévalo, el teniente Rosenberg Madrid, el intendente Juan Carlos Leal, el abogado Héctor Hernández Ruiz y el patrullero Wilmer Alarcón, por incluir un arma de fuego para hacer creer que el joven había cometido el robo en una buseta como forma de ocultar el crimen. Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá dejaron en firme la condena a 40 años de cárcel al excomandante de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, coronel Edilberto Sánchez Rubiano, y al mayor retirado Oscar William Vázquez Rodríguez. El juez segundo penal de Cartagena condenó a Juan Bautista Rivas, alias Urabá, por el delito de homicidio agravado. Según la Fiscalía, se estableció que Rivas Ramírez pertenecía a la organización criminal del Clan del Golfo y al parecer cometió varios asesinatos, entre ellos el homicidio del abogado Hugo Núñez, por el cual fue procesado. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming de rtvcnoticias.com. Ya nos vemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Entrar al mundo del podcast es fácil. El reto es descubrir y crear el tuyo. Por eso, durante 2 días y junto a 30 invitados de 8 países, descubrirás todo el universo del podcast de forma virtual y completamente gratis. Inscríbete ya en rtvc.gov.co/festival-iberoamericano-podcast y haz parte de la segunda edición del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Sábado 23 y domingo 24 de octubre. Aquí nos tomamos el podcast en serio. RTVC, Sistema de Medios Públicos. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Regresamos con más información del mundo. La ONG Human Rights Watch presentó hoy un exhaustivo informe sobre la represión del régimen cubano contra su población. Dice que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha llevado a cabo de forma sistemática arrestos arbitrarios, maltrato contra detenidos y juicios abusivos en represalia por las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Los opositores planean salir nuevamente a las calles el próximo 15 de noviembre a pesar de la prohibición de las autoridades de la isla. Y al menos 41 personas murieron en el norte de India. La tragedia ocurrió en medio de inundaciones y deslizamientos a causa de lluvias torrenciales. En algunos lugares cayeron más de 400 milímetros de agua.
Seguimos con más deportes y con la buena presentación de Luis Díaz, del jugador colombiano con su equipo el Porto. Gracias a él y a su anotación, pues vencieron 1-0 al Milan y con esto se ilusionan de poderse clasificar a la próxima ronda. Por otro lado, Messi y Mbappé fueron figuras también en la victoria del PSG y el Real Madrid aplastó al Shakhtar por 5-0. En Oporto, victoria para el local, el centro desde la derecha, Taremi que forcejea con un defensor del Milán, los italianos se quedan pidiendo falta, la pelota muerta y Luis Díaz con este derechazo pone el 1-0, imposible para Tatarusanu, ganó el Porto. Pasamos al partidazo entre Paris Saint-Germain y el Leipzig de Alemania, el primer gol para Kylian Mbappé, el empate fue de Andrés Silva, Mukiele le pone adelante a los visitantes 1-2, Messi tras pase de Mbappé, pone el 2-2. Y de penal el argentino Lionel Messi pica la pelota y pone las cosas Paris Saint-Germain 3, Leipzig de Alemania 2. Vinicius Junior tras un pase quirúrgico de Luka Modric, 2-0. Rodrigo tras el pase de Vinicius rompe el arco del Shakhtar, 4-0. Y el 5-0 de la figura de la cancha, Karim Benzema, se recuperó el Real Madrid. Y como todos los martes en RTVC Noticias tenemos invitado. El invitado de hoy es músico, pianista, guitarrista, compositor, es César López. Hizo la música de una película que está sonando mucho por estos tiempos, que es Memoria, que se llevó el reconocimiento del jurado en los premios Cannes y que es la candidata a los próximos premios Oscar. César, bienvenido a RTVC Noticias. Un gusto de verdad estar aquí. He seguido mucho todas tus entrevistas y pues por eso estoy aquí un poquito nervioso, pero contento. No, pues nerviosa yo, porque además me puso a estudiar y luego les tenemos ahí como una sorpresita. César, empecemos por el principio de todos los principios. Yo vi la película y creo que entendí la mitad. ¿Qué es lo que pasa con Jessica, la protagonista? ¿Está soñando? ¿Está alucinando? ¿Qué pasa ahí? No, yo lo que creo es que el director hace una película que es una especie de experiencia más que de un guión, y a mí también lo reconozco, me costó trabajo cuando la vi entender como la secuencia de la historia, pero después entendí, no, esto no se trata de secuencia, hay uno que está entrenado para ver la secuencia, busca siempre quién está emparentado con quién, cómo se desenvuelve la historia, pero realmente a mí me encanta la película es porque es una experiencia para el espectador, ¿no? La persona que está sentada ahí está viviendo una cosa donde todo el tiempo está inmersa en imágenes, en sonidos, y sale uno de la sala muy distinto. Y ya hablando un poco del sonido, es una película en la que no hay música, todo es como sonido, unos silencios larguísimos, unos sonidos ambiente también de lo que se escucha, como en donde están los personajes, y le dicen a usted, no, pues es que hágale la música a esto. ¿Uno cómo aborda eso? No. Entonces es una música que no te debe despertar, ¿no? Que no te debe generar lo mismo que el guión, ¿no? No es una cosa que lleve hacia algún lugar, sino que te mantiene en un estado. Y ese fue el reto más grande de todos, y ahí está, el resultado me parece que es bastante bonito. Además que tuve el director sentado conmigo todo un mes revisando el proceso de composición. A Pichatpong sentado en mi casa todos los días, yo tocaba, no me gusta, vuelvo mañana. Yo componía durante la noche, me gusta, pero el final está muy triste, vuelvo mañana. Y esto me parece que es un reto muy bonito y también un privilegio. Adelantos a los televidentes y sin dañarles la película. Mi escena preferida es cuando la protagonista le dice a un personaje, oiga, ¿puedo verlo dormir? Y se sienta a verlo dormir, y luego el personaje se despierta y ella le dice, ¿cómo se sintió? Y él le dice que morir. ¿Cuál es su escena preferida, César? Bueno, mi escena preferida de la película es, bueno, por supuesto no quiero dañarle a nadie la expectativa, pero hay un momento en el que ella escucha, está buscando posición, justo antes de esa escena, en el río. Y tal vez ahí fue donde yo entendí que el sonido de la película es muy importante. Bueno, César, mostrémosle a la gente cómo suena Memoria. Ay, me parece muy bien. Y qué privilegio que ustedes tengan un piano. Yo creo que esto es único en este país, ¿no? Tener un piano en el set. Es bellísimo. ¿Estamos listos? Cuando tú digas. Muy bien. Entonces dice así. 1, 2, 3, 4.